Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco mucho la presencia a esta reunión. Buenos días, siendo las 8:44 del día 27 de enero del 2022, se abre la sesión. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al diputado secretario en funciones, diputado Ismael Pérez Pavía, se sirva a pasar lista de asistencia, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, presidenta. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Si me permiten las listas, aquí está. Diputada Georgina Alejandra Bujanda Presente, Ríos. buen día. Buen día. Diputado David Castrejón Rivas. Diputada Ilse América García Presente, Soto. diputado. Diputado José Alfredo Chávez Madrid. El de la voz, diputado Ismael Pérez Pavía, presente. Diputado de la Rosa, Gustavo de la Rosa Hickerson. Presente. Diputado Carlos Alfredo Olson San Vicente. Diputada presidenta, le informo que se encuentran presentes 4 de los 7 diputados que integran la comisión. Muchas gracias, diputado secretario. Se da inicio a la reunión de este día, 27 de enero del año 2022, reunidos a través de esta plataforma digital de conformidad con el acuerdo número 01-2021, en donde la 67ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, a través de la presidencia, acordó celebrar reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual durante el tiempo que lo requiera y dure la emergencia sanitaria, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal, sin dejar de mencionar las disposiciones jurídicas de nuestra ley orgánica que fueron reformadas en la 66ª legislatura, que permiten el uso de estas plataformas. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar en esta reunión. Orden del día. Primero, pase de lista de asistencia y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Cuarto, análisis de los proyectos de dictamen que recaen en los siguientes asuntos. Número 1, asunto 15, iniciativa con carácter de acuerdo a fin de exhortar al Poder Judicial del Estado para que en uso de sus facultades y atribuciones reinicie labores en su totalidad con el propósito de dar una óptima atención a los usuarios que requieren del sistema de justicia en el Estado. Iniciador o promovente, diputado Omar Bazán Flores, Partido Revolucionario Institucional. Segundo, asunto 385, iniciativa con carácter de decreto a efecto de adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Chihuahua con el propósito de sancionar las conductas cometidas desde la procuración e impartición de justicia en perjuicio de las mujeres y demás víctimas del delito. Iniciador o promovente, diputada de La Voz, Georgina Alejandra Bujanda Ríos, diputada Carla Yamilet Rivas Martínez, diputado Carlos Alfredo Olson San Vicente, diputada Diana Ivette Pereda Gutiérrez, diputado Gabriel García Cantú, diputado Ismael Pérez Pavía, diputado José Alfredo Chávez Madrid, diputado Luis Alberto Aguilar, diputado Mario Humberto Vázquez Robles, diputada Marisela Terrazas Muñoz, diputado Roberto Marcelino Carrión Huitrón, diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino, diputada Rosa Isela Martínez Díaz, diputado Saúl Mireles, todos del Partido Acción Nacional. Quinto, análisis del siguiente punto, es decir, lectura y estudio de la misma, entrar al estudio y cuenta. 1. Artículo 600, asunto 658.
iniciativa con carácter de decreto, efecto de adicionar la fracción octava al artículo 175 del Código Penal del Estado, con el propósito de agravar los delitos de violación y abuso sexual cuando se suministre, no, ya le habíamos dado estudio y cuenta, va, Memo, de agravar los delitos de violación y abuso sexual cuando se suministre a la víctima alguna sustancia psicotrópica o estupefaciente en contra de su voluntad o sin su consentimiento previo o durante la comisión del delito. Iniciador o promovente, la de la voz, diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos, diputado Carlos Alfredo Olson San Vicente, diputada Diana Ivette Pereda Gutiérrez, diputado Gabriel García Cantú, diputado Ismael Pérez Pavía, diputado José Alfredo Chávez Madrid, diputado Luis Alberto Aguilar Lozoya, diputado Mario Humberto Vázquez Robles, diputada Marisela Terrazas Muñoz, diputado Roberto Marcelino Carreón Huitrón, diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino, diputada Rosa Isela Martínez Díaz, diputado Saúl Mireles Corral, diputada Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías, diputada Carla Yamilet Rivas. Sexto, instalación de la mesa técnica interinstitucional en materia penal. Séptimo, asuntos generales. Solicito al diputado secretario en funciones, diputado Ismael Pérez Pavía, se sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Tiene su micrófono apagado, diputado Pérez. Ya había terminado, pero bueno, va de nuevo. Una disculpa. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, favor de expresar su voto levantando su mano en señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa. A favor, diputado. Favor. Los que estén por la negativa. Los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 0 abstenciones del contenido del orden del día para la reunión. Don, yo también había olvidado encender mi micrófono. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día relativo a la aprobación en su caso del acta de la reunión anterior, toda vez que las reuniones son videograbadas, le solicito omitir su lectura y si no existe objeción o comentario al respecto, le pido al diputado secretario en funciones se sirva a poner a consideración de las y los integrantes de la comisión el acta de la reunión anterior e informe el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las y los integrantes de esta comisión, quienes estén por la afirmación respecto al contenido del acta de la reunión anterior, favor de expresar voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa. A favor, diputado. A favor. A favor. Diputado de la Rosa. A favor. Los que estén por la negativa. Los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto del contenido del acta de la reunión anterior. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el acta de la reunión anterior. En cuanto al cuarto punto del orden del día, esto es el análisis de los proyectos de dictamen que recaen en los asuntos 15 y 385
se concede el uso de la palabra al secretario técnico. Muchas gracias, diputada presidenta. Diputadas, diputados, compañeras, compañeros, con su permiso. En relación con el asunto número 15, como saben, en la reunión próxima pasada fue analizada dicha iniciativa. Esta iniciativa pretende exhortar al Poder Judicial del Estado para que en este ambiente de pandemia aperture sus instalaciones al 100% a todas las personas usuarias. Sin embargo, dentro del debate de la reunión próxima pasada, se vio que efectivamente el Consejo de la Judicatura del Estado ha venido emitiendo diversos acuerdos para paulatinamente llegar a ese 100%. ¿Por qué? Pues por medidas sanitarias principalmente, ¿no? Sin embargo, aún así se llegó a la conclusión y se solicitó a esta Secretaría Técnica que se emitiera un proyecto de acuerdo mismo que ha sido previamente circulado, en donde se le exhorte al Poder Judicial para que llegue a este 100%. Sin embargo, con esta nueva semaforización en la que nos encontramos actualmente, variaron un poco las circunstancias y el acuerdo, si ustedes así lo consideran, quedaría de la siguiente forma. Se exhorta al tribunal para que en armonía con las disposiciones sanitarias competentes continúe garantizando el debido acceso a la justicia a todas las personas usuarias. De esta forma quedaría el acuerdo si es que ustedes así lo aprueban. Por mi parte, en este punto es cuanto, diputada presidenta. Muy amable, gracias compañeras y compañeros. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz, se les agradecería mucho sus comentarios. Oh, perdón. Bueno, a mí sí me gustaría hacer uso de la voz. Yo creo que esto sí es una situación muy sentida, no solamente de los litigantes, sino de todas las personas que justamente buscan acceder a la justicia. Me parece que los lineamientos que ha tomado la presidencia como el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial ha ido en el sentido de aumentar cada vez más las actividades, inclusive al 100%, a través de rotación del personal y demás. No podemos dejar de lado que, bueno, pues estamos frente a una pandemia y que hay muchas situaciones que son impredecibles. Entonces, el sentido del dictamen que nos explicó ahorita el vicediputado, licenciado Trejo, dice usted, no, qué vergüenza. El licenciado Guillermo Trejo va en el sentido justamente de que sea en sentido positivo, únicamente agregando esta consideración con respecto a los análisis que realice pertinentemente el Consejo Estatal de Salud cuando habrá situaciones, quizá de la pandemia, que impidan justamente este ejercicio. Si les parece a ustedes bien, si no hay otro comentario, procederíamos a someterlo a votación. Diputada, perdón, parece ser que tuvo problemas el diputado de la Rosa y estarían presentes solamente 3 de los miembros de la comisión. De los 7, entonces estamos sin quórum. Así Entonces, es. pudiéramos hacer una... miren, aquí está ya. Está ya. El iPhone de Gustavo. Ya Aquí regresó. estoy viendo a Gustavo. Muy bien. Diputado La Rosa, ¿alguna observación que desea hacer usted? No, hombre, pues ya, está bien, ya están en plena actividad. Ayer fueron y sacaron a golpes a uno de los vecinos del 7º distrito y fueron en bola como 10 policías. Entonces, no, ya están tomando acción aún sin tomar medidas de... Está bien, estoy de acuerdo así, que se le exhorte. Así es. Tristemente también vimos este fenómeno afuera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Qué paradójico. Fueron manifestantes en defensa de los periodistas echados por el personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y les impidieron hablar con la presidencia
de la Comisión Nacional. Desafortunadamente, el reto de una actuación apegada a derechos humanos sigue siendo un reto a veces en ciertos individuos de los 3 órdenes de gobierno. Si les parece a ustedes bien, procederemos no sé si, votemos el dictamen. Le solicitaría, por favor, al secretario en funciones, diputado Ismael Pérez Pavía, se sirva a someterlo a votación. Gracias. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta, diputadas y diputados, los que estén a favor de la aprobación de la iniciativa, favor de manifestar su voto levantando su mano. Los que estén por la afirmativa. A favor, diputado. A favor. A favor, pero una sugerencia. Este tipo de votos se vota nominalmente porque es un acuerdo formal. Tiene usted, es un exhorto, pero tiene usted razón. En estricto sentido, pudiéramos hacerlo, Ismael, con los que ya estamos presentes. Mira, si quieres, Georgina Alejandra Ojanda Ríos, a favor. Y luego ya los que estamos aquí. No te apures. Gracias, diputado Gustavo. Sí, perdón, secretario, nada más son comentarios porque tiene que quedar grabado, que cada quien diga su voz. Gustavo de la Rosa, a favor. Con su permiso. Ok. El de la voz, a favor. Le informo, diputada presidenta, que se aprueba con 4 votos a favor de la iniciativa. Les ofrezco una disculpa, no tengo el guión completo, estoy improvisando. No te preocupes, compañero, además lo estás haciendo muy bien y somos equipo y por ahí vamos. Muchas gracias. Perdón, en relación al quinto, se aprueba, perdón, en relación al quinto punto del orden del día, en cuanto al análisis del asunto 658, perdón, Memo, adelante. Perdón que le interrumpa, continúa el otro proyecto de dictamen. Tiene usted razón, el 385, adelante. Gracias. Gracias, diputada, pero también aprovecho el uso de la voz para informarles que el diputado Olson y el diputado Castrejón justificaron su inasistencia, nada más para efectos de registro. Bueno, en relación con el asunto 385, también visto en la reunión próxima pasada, como saben, se trata de lo que se ha denominado la ley Abril y la ley Ingrid. Y para efectos de refrescar memoria de una manera muy ejecutiva, les comentaré de qué se trata, ¿no? Esta iniciativa se desarrolla en un contexto de violencia en contra de las mujeres que no aunaré más en virtud del conocimiento que todas y todos aquí tenemos. Sin embargo, fundamentalmente se basa en 2 casos. El primero de ellos es en Abril Cecilia Pérez. Abril fue hace tiempo brutalmente, así lo califican investigaciones periodísticas, golpeada en su domicilio, con un bat por parte de su esposo. Estas lesiones la llevaron al hospital. Las lesiones fueron provocadas principalmente en su cabeza. Estuvo internada durante una semana. Posteriormente detienen al esposo, le formulan imputación por tentativa de homicidio. La autoridad jurisdiccional determina que no hay una tentativa de homicidio y lo reclasifica a violencia intrafamiliar, por lo que la persona es puesta en libertad ya que se encontraba en prisión preventiva. Posterior, toda vez que se estaban debatiendo la custodia de los niños, a una reunión en donde estuvieron presentes para tratar este tema en relación junto con sus abogados, al término, cuando ella se dirigía al aeropuerto en compañía de sus hijos
y de su abogado, fue privada de la vida por, al parecer, 2 personas. El principal sospechoso fue su ex esposo ahora, y otras personas que ya se encuentran detenidas. A partir de ahí se generó un movimiento para que se lograran imponer las medidas de protección idónea. El segundo de los casos está basado en, o fundamentado principalmente en Ingrid Escamilla. Ella es una mujer que fue privada de la vida por su pareja y fue mutilada por este. Esta, si lo recordarán, trató de deshacerse del cuerpo, por la cañería, por diversos lugares. Fue detenida la persona. Sin embargo, el hecho reprochable en esta conducta es que se filtraron imágenes del cuerpo de Ingrid, imágenes que la revictimizan, y fue por ello que se inició una investigación y se suspendieron a varias personas servidoras públicas. A grandes rasgos, nada más para efectos de recordar lo que ya platicamos, o refrescar memoria de lo que platicamos en la vez anterior, es que se basa esta problemática que expone la iniciadora o la iniciativa. Para ello propone, para tratar de resolver esta problemática, 3 puntos torales, o lo podemos resumir en estos 3 ejes. El primero, sancionar a las autoridades que no impongan debidamente medidas de protección. El segundo es sancionar a la autoridad que difunda este tipo de imágenes o información. Y por último, sancionar a la autoridad que indebidamente imponga medidas cautelares. Respecto al primer punto, es decir, a la propuesta que expone sancionar a las autoridades que no impongan medidas de protección, debemos o hacemos notar en el proyecto que este deber jurídico de protección ya se encuentra en nuestro sistema, básicamente en 2 instrumentos, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el primer instrumento, esto es, en el Código Nacional, se encuentra todo un capítulo en donde establece la obligatoriedad al Ministerio Público para imponer este tipo de medidas de protección a la víctima. Ojo, de manera indistinta, sea hombre o mujer. Claro, existen una serie de presupuestos para que sean otorgadas estas medidas de protección, y existe todo un catálogo de medidas de protección. Sin embargo, hacemos notar que precisamente en este artículo 137 del Código Nacional establece una distinción, y esta distinción menciona que en el caso de que sean delitos cometidos en contra de las mujeres por razones de género, se estará también a lo dispuesto en la Ley General de Acceso a las Mujeres. Por ende, existe una protección extra para este tipo de situaciones. E incluso en la ley, en el Código Nacional nada más impone esta obligación al Ministerio Público, pero ojo, en la Ley General de Acceso a las Mujeres se impone esta obligatoriedad oficiosa de razonar o no la medida de protección en cuanto la autoridad tenga conocimiento. Ojo, dice autoridad, y por autoridad se refiere tanto a las autoridades administrativas, jurisdiccionales y de procuración de justicia. Entonces, esta obligatoriedad extraordinaria que impone hacia estas autoridades lo podemos visibilizar en la Ley General. Por ende, hasta este punto, decimos que el deber jurídico de cuidado ya se encuentra. En cierta medida, si nos trasladamos a nuestro código penal, la sanción a la vulneración de este deber jurídico ya la encontramos en el artículo 264, fracción primera de nuestro código. Sin embargo, esta disposición, aun y cuando nos dice que se sancionará al servidor público que niegue la debida protección a los particulares, recordemos que esta negación de servicio no solamente está dirigida o podría estar dirigida a una medida de protección, sino a cualquier otro servicio que otorga el Estado. Por eso, en armonía con lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, consideramos prudente hacer una distinción
legislativa similar para seguir tutelando a las mujeres que se encuentren o llegan a encontrarse en esta situación, aunado a nuestro deber de establecer normas instrumentales que permitan hacer efectivas instrumentos como las medidas de protección ya mencionadas. Es por ello que concluimos en relación con este punto que para dar efectividad a estas medidas de protección es que se crea esta distinción en nuestro código, o se propone crear esta distinción en nuestro código penal para sancionar con mayor severidad a las autoridades que vulneren este deber jurídico de protección a las víctimas. Es decir, en específico a las mujeres que hayan sido víctimas de un delito en razones de género, para que puedan recibir esta protección idónea. En cuanto al segundo punto, es decir, sancionar a la autoridad que difunda imágenes, aquí hacemos un análisis en relación con una acción de inconstitucionalidad que presenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque el Estado de México presentó o aprobó una redacción similar a la propuesta. Sin embargo, consideramos que esta obligatoriedad para la autoridad no se encuentra sancionada en nuestro Código Penal. De ahí que exploramos una posibilidad de sí hacerlo. Y elaboramos una propuesta que se encuentra en este proyecto. ¿De qué forma se distingue con lo que aprobó el Estado de México? Bueno, el Estado de México dice que está dirigido a todas las personas, es decir, cualquier persona que difunda este tipo de imágenes. Y aparte establece una serie de requisitos que hace compleja la operatividad. El proyecto que nosotros estamos presentando ante ustedes va dirigido exclusivamente a un tipo de sujeto activo, es decir, a los servidores públicos. ¿Qué tipo de servidores públicos? Los que se desarrollan en el ambiente de la Procuración de Justicia. Es decir, es aún más específico. Y aparte se establece la obligatoriedad de que no deben de difundir información que está considerada por la ley como confidencial o reservada. ¿Cuál es esa información? Bueno, esa la podemos encontrar fácilmente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, incluso se expone un ejemplo, si mal no recuerdo, que es en el artículo 106 del Código Nacional, ¿no? El deber de reserva de los datos personales de las personas. Incluso el propio código dice que las leyes deberán de sancionar la violación a esta obligación. Y En cuanto al tercer punto, es decir... hay una pregunta en el segundo punto, licenciado. Claro. ¿Y cuál es la sanción? ¿Cuál es la sanción que se establece a los funcionarios que divulgan información clasificada a la prensa? Bueno, en este caso se está proponiendo, diputado, una sanción, si me permite, que se encuentra en el 288. Deme un momento, diputado, estoy abriendo aquí el código para no ir a contar mentira. Si me permiten, me gustaría hacer algunos comentarios. Su servidora fue la iniciadora vaya lo repetitivo, de esta iniciativa, y debo reconocer el trabajo técnico siempre tan prolijo del licenciado Trejo, del licenciado Marco Antonio Martínez Fierro.
Y bueno, va en dos sentidos muy interesantes. La primera, estas son leyes emblemáticas en el país, la ley Abril y la ley Ingrid, donde efectivamente hay una vulneración fuerte a los derechos humanos en dos cuestiones. Uno, se trata, entendemos que el juez hace un razonamiento lógico jurídico de lo que le presenta tanto el Ministerio Público como la defensa sobre la mesa y sobre ellos decide las medidas cautelares. El problema viene cuando estas medidas cautelares parece que son otorgadas para beneficiar justamente a los agresores y donde se dejan un alto grado de vulnerabilidad a las víctimas, como fue este caso emblemático, y terminó efectivamente en un feminicidio. Recatalogó el delito, recatalogó las medidas cautelares. Sin embargo, las observaciones me parecen súper pertinentes del licenciado Guillermo Trejo, como siempre, en el sentido de decir, bueno, aquí nos respalda también la Ley General del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el sentido de la obligatoriedad de juzgar y de actuar con perspectiva de género y de protección a las víctimas. Y aquí ampliamos, por así decirlo, en esta disposición, esta medida también, no solo a las mujeres, sino también en el caso de hombres. En el caso de todas las personas, pues, en el sentido de quienes trabajen en el tema de administración de justicia o de procuración de justicia, siempre procuren aquellas medidas cautelares que protejan a las víctimas, pero sobre todo que estén apegadas a derecho y que no con el uso del poder que les da el otorgamiento de las mismas favorezcan indebidamente a una de las partes y que pongan en serio riesgo la vida, o sea, que creo que es la parte más importante de las personas. Entonces, es una pena a los servidores públicos, en este último caso, por ejemplo, que comparten imágenes de 2 a 5 años, diputado de la Rosa, y también hay que mencionarlo porque creo que en este tema usted es una persona muy conocedora. Tenemos una ley general en materia de víctimas, tenemos una ley estatal en materia de víctimas y sabemos que no solamente se vulnera a la persona que en dado caso ha dejado de existir, sino que tenemos también víctimas indirectas que en muchos de los casos son los familiares o que son la comunidad misma, que cuando existe una divulgación indebida de datos, de las carpetas de investigación, de fotos o de contenido que a veces son ni siquiera del ámbito privado de las personas, del ámbito íntimo, terminan ofendiendo y terminan doliendo y revictimizando de una forma brutal justamente a lo que la propia ley y los tratados internacionales consideran como víctimas indirectas. Entonces, nos parece una cuestión fundamental porque creemos que el actuar de los servidores públicos, como mencionaba el licenciado Guillermo Trejo, en procuración de justicia, en administración de justicia, en el tema de prevención, de investigación de los delitos, están impedidos a compartir determinada, una cosa es el ejercicio de la comunicación social o de informar a la sociedad y otra, el compartir aquellos datos sensibles que hacen profundamente doloroso y complicado no solamente el duelo, sino que terminan revictimizando y, perdonen ustedes la expresión, fastidiando la vida de la víctima directa, en el caso a veces cuando no muere, pero por ejemplo en el caso del sexting, que también da lugar a otra legislación nacional como que ya aprobamos en el caso de la ley Olimpia, o en estos casos donde se comparten datos que no vienen al caso, sino que evidentemente causan morbo y que causan una dificultad a la vida de estas víctimas. Por ahí va el tema. Quiero agradecer profundamente también el trabajo del licenciado Guillermo Trejo, de Marco Martínez Fierro, de los asesores de su servidora, Jocelyn Ruelas, de Alejandro Mendoza, a efecto de no dejar de lado nunca el test de proporcionalidad y de no establecer una pena dura. A lo mejor habrá a quien le gustaría que la pena fuera más alta, pero no podemos dejar de lado que si queremos realmente que estas cuestiones queden impunes, no podemos dejar de lado el test de proporcionalidad y de establecer una pena acorde a las mismas. Hasta ahí sería mi comentario. Gracias. Perdonen, mi comentario y mi solicitud es por lo siguiente.
aquí se está penalizando al funcionario, pero no se está penalizando al medio que lo divulga. Y es que los tercos hechos, hacen que aquí en Ciudad Juárez tengamos casos repetidos, pero hay un caso muy doloroso. A una maestra de la universidad la violaron 3 sujetos. Y Diario de Juárez publicó todos los datos, toda la historia de la violación y los nombres de la víctima. Y los nombres de la víctima y los detalles, y además convirtieron la forma como lo publican, lo plantean como que ella fue la provocadora de la violación. Lo más grave es que fue el mismo criterio de la juez, porque los 3 violadores son personas de mucha influencia y los nombres de los violadores no los publicaron. Entonces, estas cosas, de verdad nosotros aprobamos, pero luego suceden y aquí el problema es así planteado. Nos ha resultado imposible saber cuál es el funcionario que filtró la información, pero sí tenemos el medio que la publicó y fue algo dolorosísimo porque además se trata de una maestra de la universidad. Entonces, tuvo que renunciar. Ese caso, diputado La Rosa, como tú bien mencionas, yo a veces lo tuteo y a veces no, porque es mi abuelito postizo. Ya, ni modo, ya lo adopté desde la pasada legislatura como mi abuelito postizo. No, Fíjese que te lo en el agradezco. caso de los medios de comunicación, yo quisiera recordar algunas cosas. Procedimos a un estudio jurídico muy exhaustivo y debemos de recordar que existe, como bien mencionó el licenciado Guillermo Trejo, una acción de inconstitucionalidad con respecto a los medios de comunicación en virtud de que se arguye que se está violentando su derecho a la libre prensa. Sin embargo, también hay que recordar 2 cosas. A nosotros nos toca el crear leyes y buscamos justamente mejorar también la administración de la justicia, porque como usted bien menciona, si hubiera habido una investigación acuciosa, se pudo haber determinado, y bueno, hay herramientas que sabemos, desde intervención de correos electrónicos, intervención de teléfonos celulares en estos casos, evidentemente con previa autorización de jueces en la materia, para determinar justamente dónde se vulneró esta obligatoriedad de las y los servidores públicos para no divulgar los datos, porque insisto, a veces la víctima sigue viva, pero vivimos en unos casos que les voy a recomendar ese libro, por cierto, del doctor Javier Contreras, que pareciera que tenemos tribunales horizontales conformados por la propia sociedad y donde la propia sociedad a través de redes sociales pues realizamos un juicio peor, porque dejamos a la persona con su honor, con su dignidad por los suelos y a sus familiares igual. Entonces, evidentemente aquí proceden una serie de recursos ya previstos en contra del o la juzgadora con respecto a la actuación misma. Decirte, compañero, efectivamente la iniciativa de tu servidora incluía también a medios de comunicación, pero en este estudio siempre profundo y acucioso de las y los asesores nos dimos cuenta de esta acción de inconstitucionalidad y nos impide el poder legislar en ese sentido. Sin embargo, te diría, en esta investigación exhaustiva que hicimos, también encontramos protección en otros lados, es decir, en los medios de defensa que existen dentro de la tramitación de un juicio contra los servidores públicos de procuración o de administración de justicia, que son procedimientos disciplinarios y sancionadores que la defensa deberá de ejercitar y por supuesto deberán ya están legislados, vaya. Y por otro lado, un gran logro que creo de este país que tiene que ver con las leyes
en materia de víctimas, en el reconocimiento que existe justamente de víctimas indirectas y de que víctimas no es solamente vaya, por así decirlo, el mayor extremo que es el perder la vida, sino también aquellos daños que se producen sobre nuestro honor, sobre nuestra dignidad, sobre nuestro derecho a un buen nombre, y recordar sobre todo pues, también los 3 ámbitos de la personalidad, el público, el privado y el íntimo, y desafortunadamente a veces este tipo de cuestiones se meten sobre el ámbito íntimo de las personas y generan una serie de vulneraciones que parecieran irreparables, que requieren un reconocimiento, que requieren una reparación, como tú bien lo mencionas, y un compromiso de no repetición. Hasta ahí mi reporte. No sé si el licenciado Ricardo Mendiolea, coordinador de dictamen, o el licenciado Guillermo Prieto. Ay, perdóname, América, no me había fijado que tenías la mano levantada. Discúlpame, no fue grosera. Como que me solté, porque es un tema que de veras, les digo, yo metí esta iniciativa porque me apasiona y me apasiona mucho, en el sentido de que no pareciera que no basta, que ya fuiste víctima de un delito. O sea, aparte, es vulnerado estos ámbitos de tu personalidad a través del incumplimiento de obligaciones de resguardar datos propios, ¿no? Entonces, adelante, América, por favor. En cuanto a eso, estoy totalmente de acuerdo contigo y la ley creo que ha avanzado lo suficiente en cuanto al tema. Vemos entonces que ya tenemos la figura muy bien reconocida en cuanto a la revictimización y ya vemos entonces que en ciertas figuras ya puede sancionarse, ya puede la ley hacer el ejercicio exacto de la misma. Es muy importante que, como tú bien lo dices ahorita, diputada, sigamos legislando y trabajando al respecto, ir avanzando en lo que está en nuestro alcance, porque definitivamente pues vemos que la violencia en contra de las mujeres, las niñas y los adolescentes no cesa. Hay casos como el de la maestra, pues vamos a encontrar en todo el estado, pero es importante que también sepamos y reconozcamos que ya también hay recursos, como lo mencionaste, en donde también se están sancionando y se está trabajando. He conocido de algunos asuntos en donde sí han sancionado a aquellas personas que ventilan o aquellos funcionarios que ventilaron información sobre las carpetas de investigación y los asuntos. Entonces, pues es todo el comentario y qué bueno que esta iniciativa entra y que seas tú la que lo presente. Gracias, compañera. Nada más, bueno, en ese aspecto comentarte, Gustavo, a lo mejor me faltó hacer esa precisión. Efectivamente existen responsabilidades, como te mencionaba actualmente, desde el ámbito administrativo o algo, pero nos parecía importante también que exista responsabilidad de tipo penal. Eso es todo. No sé si el licenciado Mendiolea y el licenciado Trejo quieran añadir algo. No tengo duda de esto. Al funcionario que lo haga ese tiempo a que se le sanciona. El problema es el medio, o sea, los periódicos o los medios de comunicación que lo hacen. Entiendo que esa parte venía en la propuesta inicial y que se tuvo que eliminar. Sin embargo, lo subrayo porque ahorita tenemos las dos o tres vías de divulgación que son los medios profesionales, corporativos y las redes. Pero subrayar un poquito que en este caso tal vez no podamos establecerlo, pero la necesidad de que trabajemos sobre ese tema, porque si un funcionario puede, miren, si divulgan la fotografía de un presunto delincuente, sin taparle los ojos, sin la venda en los ojos, pues hay problema. Pero si divulgan los datos de la víctima, el problema, pues no es de mayor trascendencia.
simplemente dejar este punto en el tintero, que no se nos vaya, que no lo dejemos como caso resuelto, como lo dice muy atinadamente tanto la diputada Bujanda como América. Ahí queda. Tenemos que seguir trabajando este punto. Y yo pues solamente quería pues esta maldita costumbre que tengo de estar tratando de comprobar las leyes que aprobamos con los hechos. Y cada rato, y muchas veces aprobamos leyes muy bonitas, ¿no? Pero Pues, ¿qué cree, licenciado? Todo esto que usted nos relata, con esa intención es esta ley. Entonces, si le parece a usted ya bien, no me porque regañe. todos coincidimos. No, no lo regaño, pero es que usted se extiende bien cañón. Deme chance de Procedemos a la votación. Deme chance de reflexionar sobre el papel de las víctimas. Yo le recomiendo que usted siga haciendo sus columnas, porque además las disfrutamos mucho y así no hacemos tan largas las reuniones. Y ya tenemos comisión. De verdad, yo amamos sus reflexiones, pero no se exceda tanto, no se agacho. Si le parece a usted, porque ya estamos además todos de acuerdo. Si les parece a ustedes bien, sometemos a votación. Diputado, secretario en funciones, Ismael Pérez Pavía. Oiga, esa no es violencia de género. Es no, violencia claro que individual. no. Es violencia No es individual. violencia de ningún tipo. Lo amamos, Gustavo, coincidimos con usted y Astufi. Vamos a darle porque tenemos más comisiones. Adelante, diputado Ismael Pérez Pavía. Y porque ya hay acuerdo, además. Ya estuvo, adelante, ya hice lo que iba a decir y adelante a votar, compañeros. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidenta, pregunto a cada uno de los diputados presentes de la comisión su voto en sentido de la iniciativa. Diputada Georgina Bujanda, a favor. ¿puede manifestar el sentido de su voto? A favor. Diputado Gustavo de la Rosa, a favor. ¿puede manifestar el sentido de su voto? A favor. Diputado. Gracias, diputado. Diputada América García, favor de manifestar el sentido de su voto. A favor, diputado. El de la voz, diputado Ismael Pérez Pavía, a favor de la iniciativa. Le informo, diputada presidenta, que se aprueba con 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. En relación al quinto punto del orden del día, en cuanto al análisis del asunto 658, se concede el uso de la palabra a la Secretaría Técnica. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta, diputados, diputadas, en relación con este asunto, es una iniciativa con carácter de decreto que pretende adicionar una fracción en el artículo 175 del Código Penal del Estado de Chihuahua. Este artículo contiene una serie de hipótesis agravantes para los delitos de violación y abuso sexual. En específico, la problemática que refiere la iniciativa es todo este contexto de agresiones sexuales de las que son víctimas las mujeres. Expone una serie de estadísticas que omitiré toda vez que se encuentran expuestas en la iniciativa, sí, y me iré directamente al problema planteado. Esto es cuando el agente o el sujeto activo suministra en contra de su voluntad o sin el conocimiento de la víctima alguna sustancia psicotrópica o estupefaciente con la intención de que la víctima no pueda resistir la agresión sexual. A esta hipótesis plantea la iniciativa debe ser agravada y por ello propone contemplarla en una nueva fracción en el artículo 135. Como recordarán, al inicio de esta breve exposición les comenté que ese 175 contiene una serie de agravantes tanto para el delito de violación
como para el delito de abuso sexual. Una vez que iniciamos con el análisis de esta iniciativa, así me lo permite la presidenta, para realizar... Ok, gracias, presidenta. Esta Secretaría Técnica ya realizó un análisis preliminar y dentro de este encontramos que, por ejemplo, en la violación, en el artículo subsecuente, si mal no recuerdo, creo que es el 172, existe lo que comúnmente conocemos como la violación equiparada. La violación equiparada, rápidamente lo expongo, es cuando en esta precisamente se prescinde como medio comisivo de la violencia. En la violación, si recordarán, es la violencia el medio comisivo. Vuelvo a la violación equiparada. Aquí se prescinde de esa violencia. Aquí nada más se sanciona el hecho de que se imponga la cópula o se realice cópula con una persona menor de 14 años, una persona que no tenga la capacidad de comprender el hecho y, en tercer lugar, una persona que no pueda resistir esta agresión sexual. Me enfocaré en esta tercera hipótesis, esta persona que no pueda resistir el hecho. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que el sujeto activo pueda, bueno, mejor dicho, me devuelvo un poquito. La primera sala nos ha dicho que en esta hipótesis, es decir, cuando no se pueda resistir el hecho, puede ser con violencia o sin violencia. Cuando el hecho sin violencia lo omitiré y si gustan aunaremos más en ello. Sin embargo, nada más haré referencia al con violencia. ¿Por qué? Porque en este hecho con violencia, que agrava la conducta en la violación equiparada, puede darse por dos hipótesis, bueno, por varias hipótesis, sin embargo, nada más enfatizaré en dos. La primera puede ser con el uso de la fuerza física, es decir, con su cuerpo. La segunda puede ser de una manera física por medio de la suministración de algún agente químico o biológico. Así nos lo dice la primera sala. Y refiere que esta suministración de un agente físico-biológico que tenga como intención dejar a la víctima en un estado que no pueda resistir la agresión sexual es considerado como una vertiente de violencia. Por ende, considera que cuando existe ese tipo de suministración con esta intención y se impone la cópula, se considera como una violación equiparada grave. Por ende, ¿por qué les menciono todo esto en relación con este punto? Porque si nos damos cuenta, la violación equiparada tiene una penalidad en el tipo básico de 10 a 30 años. Si esta suministración es considerada como una forma de violencia, el mismo artículo dice que se deberá agravar la pena en una mitad. Por ende, la pena a imponer es de 15 a 45 años. Si a esta pena, es decir, de 15 a 45 años, le sumáramos la agravante que se pretende incorporar, la probable pena a imponer sería de 25 a 75 años. Si checamos la pena del homicidio calificado en la primer vertiente, la probable pena a imponer sería de... Ya no la encontré. Permítanme un momento para decirles por qué este punto es relevante. O si alguien la tiene en la mano, Alejandro, esa pena de homicidio calificado en el primer grupo. Aquí está.
La probable pena a imponer en el homicidio calificado en el primer grupo es de 25 a 50 años. Es decir, si accediéramos a la iniciativa de esta forma, la pena sería desproporcional. O sea, estaría la mínima igual al homicidio calificado y la máxima superior al homicidio calificado. Ahora bien, ahorita la diputada presidenta manifestaba de que deberíamos continuar haciendo este test de proporcionalidad. Es por ello que les explico rápidamente cómo se hizo este ejercicio. En relación con el alcance del artículo 22 de la Constitución Federal, la primera sala nos establece ciertos parámetros en donde el legislador, para el momento de establecer la pena, debe de guiarse. El primero de ellos es en virtud del bien jurídico que se tutela. El segundo de ellos es el grado de afectación al bien jurídico o la puesta en peligro a este. Y un tercero es estos elementos subjetivos, es decir, si la conducta es con dolo o con culpa. En cuanto a estos dos parámetros, el primero, estamos hablando en relación con el bien jurídico que se tutela, estamos hablando de la libertad y seguridad sexual. Y en relación al grado de afectación, estamos hablando de una vertiente violenta en la que se lesiona la libertad y seguridad sexual. Es decir, tendríamos la justificación en base a estos dos parámetros que nos establece la primera sala para aumentar las penas. Sin embargo, también la primera sala en una jurisprudencia que viene en este análisis establece que, y no nada más la primera sala, sino el constituyente que crea o que modifica este artículo 22 constitucional nos dice que las penas más altas deben de ir para los bienes jurídicos de mayor valía y las penas menos graves para la de menor valía y no a la inversa. Entonces, si accediéramos a esta propuesta, tendríamos que la pena de esta violación equiparada agravada sería igual al del homicidio calificado. Es decir, no igual, incluso superior al del homicidio calificado. Entonces, estaríamos tal vez vulnerando es lo que nos dice la primera sala y lo que nos dice el constituyente permanente al momento en que modifica el artículo 22. Sin embargo, existe un cuarto parámetro que analizó el Pleno de la Corte en relación con los alcances del artículo 22 y nos dice que podría ser justificable el aumento de esta pena, es decir, pasar este umbral que nos establecen estos tres parámetros, sí y solo sí, por política criminal de Estado, cuando se compruebe que existe una alta incidencia delictiva, que sea necesario acudir al derecho penal para tratar de mitigar esta alza incidencia delictiva. Sin embargo, diputados, diputadas, toda vez que podríamos justificar el pasar este umbral, es decir, crear penas por encima del homicidio calificado, al momento de buscar estas estadísticas o esta información en esta vertiente de violencia, de la violación equiparada, es decir, mediante la suministración, encontramos algunos estudios por parte del Instituto Nacional de Mujeres y del INEGI, en donde mencionan que hace falta instrumentos que nos permiten diagnosticar la vinculación que existe con el uso de las drogas y las agresiones sexuales. Es decir, no existe esta información, desgraciadamente, en el país, según lo que manifiestan estos estudios. Solamente de manera muy genérica hablan de agresiones sexuales. Por ende, no tendríamos la información que, de acuerdo al Pleno de la Corte, justificara este aumento de la pena por encima del homicidio calificado. Sin embargo, aún
y cuando no tengamos esta información, también este análisis nos dice que necesitamos establecer o instrumentar de qué manera podamos hacernos de esta información, y también reconoce la existencia de este problema. Y también menciona que este problema es tan grave que lo hemos invisibilizado. Es decir, la suministración que existe ordinariamente por parte del activo para poner en esta situación a la víctima y que no pueda resistir el acto. Es por ello que consideramos oportuno agravar la pena, diputada presidenta. No de la manera propuesta en virtud de esta argumentación en donde nos salimos de estos parámetros, pero sí con la intención, primero, de visibilizar esta modalidad de violencia. Segundo, que nos permita crear o institucionalizar estos instrumentos para poder medir en el futuro la gravedad de la conducta y podamos así incluso ser punta de lanza de alguna medida a nivel nacional para crear esta información. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo creamos en nuestros instrumentos jurídicos, a la autoridad no le va a importar y no va a tener esta información, difícilmente la va a segregar. Entonces, de esta manera, enviamos también el mensaje a la autoridad para que vaya, ahora sí, creando otro rubro y documente todos los casos que estén vinculados con este tipo de suministración. Y esto en el futuro nos permitirá, primero, tener un diagnóstico real. Segundo, en base a este diagnóstico, poder establecer ahora sí políticas públicas que nos permitan prevenir este tipo de conductas, es decir, atenderlas debidamente. Gracias, licenciado Trejo. Me parece que su análisis ha sido exhaustivo y profesional como siempre. Y me parece que la sugerencia que hace el cuerpo técnico con respecto a la penalidad coincido completamente con el criterio que han tenido ustedes. Creo que se cumple la función de buscar justamente generar estos datos, de que esto permita también la generación de información que nos permita tomar decisiones adecuadas. Compañeras y compañeros, ya. Y por otro lado, me parece que cumple con esta proporcionalidad. El sentido en el que usted ha manifestado me parece muy correcto. Creo que nos permite justamente no solamente sancionar, sino también prevenir y generar información para evitar que se cometan abusos sexuales y violación cuando se tomen sustancias psicotrópicas o alcohólicas para imponer la cópula. Entonces, si usted es tan gentil de ir formulando, creo yo, el dictamen, le agradecemos su explicación siempre tan sucinta, tan informada. ¿Me permite? Sí, cómo no, nomás no se aviente 10 horas. Ya Nada sabe más que dígame cuánto tiempo. pues lo razonable. O sea, sí, ya le vamos a crear su programa. El punto es grave y vuelvo a insistir exactamente en este mismo caso. Es decir, se debe incluir el término del alcohol, ¿sí? Porque se habla de las sustancias psicotrópicas y el alcohol es una de las formas donde más se usa. El victimario invita a una copa a una mujer y le va suministrando más y más alcohol hasta que la deja totalmente indefensa. Y vuelvo a este caso. Exactamente estos tres tipos muy influyentes en Ciudad Juárez, muy reconocidos, fueron suministrándole alcohol a la víctima hasta que quedó indefensa. Pero la juez manifestó que pues que pudo haberse defendido a mordidas, a golpes y quitarse de encima a los agresores. Es decir, es fundamental la precisión. Nada más faltó, ¿a qué me refiero? A que esta precisión debe ser tan clara
que los jueces no tengan la posibilidad de evadirla cuando los violadores son personas influyentes en la ciudad, cuando se han reconocido socialmente y pueden abusar siempre lo que quieran de los más débiles. Esto es mi sugerencia y la solicitud de la puntualización exacta y que se incluya el término de alcohol, el concepto del alcohol, del uso de alcohol para llevar a un estado de indefensión a la persona. A la víctima. A la víctima y nada más. Diputado, comentarle, ya lo está. Yo estoy segura que su asesora, la licenciada y maestra Erika Valdovinos, que siempre también es una extraordinaria profesional, ya checó y leyó la iniciativa. Yo lo invito a que lo haga en la exposición de motivos y dentro de lo que se sugiere en el tipo penal, ya se incluye. Porque, ¿por qué no quiere diputado, usted que denuncie a estos pero yo le voy a pedir un favor, lea las iniciativas. Pues estoy viéndolas y no dice la palabra alcohol. No dice. Estoy viendo. Adelante, diputado Pérez Padilla. Bueno, yo nada más comentar el sentido de la iniciativa. El propósito es agravar los delitos de violación y abuso sexual cuando se suministra a la víctima alguna sustancia psicotrópica o estupefaciente en contra de su voluntad o sin su conocimiento. El hecho de que esté consumiendo alcohol y se le proporciona ya conocimiento. Así es, o sea, dentro del concepto de las mismas ya se incluye, diputado La Rosa, y lo que buscamos es ser casuistas y que entonces justamente en ese casuismo no pueda el juzgador imponer la pena y se salgan por ello. Entonces, por eso le digo, de verdad, la licenciada, la maestra Valdovinos es extraordinaria. Yo sí pedirle, por favor, que estudiemos estas iniciativas. Antes lo entiendo y respeto su punto de vista, pero es que ya lo incluye. Pero mire, gracias. por favor, la opinión del diputado es discriminatoria. Es que hay muchas formas de administrar el alcohol, en donde la mujer va sufriendo, va siendo embriagada y ella no tenía la intención de tener relaciones sexuales. Bueno, pues es que por favor vean la vida real donde las mujeres verdaderamente son violentas, abandonen sus conceptos de equidad de género, de teoría de género, pero cuando se da la situación, apliquémosla, protejámosla de verdad, aunque no usemos tantos discursos. Simplemente hay que evitar que los tipos que tienen poder abusen de las mujeres y prácticamente todos los varones seguimos teniendo mucho poder sobre las mujeres y muchas formas de llevarlas a la indefensión. Y yo por eso sí solicito que se incluya el término de alcohol como una de las medidas que finalmente dejan y que se suministre el alcohol sin el consentimiento de ella. No es con el consentimiento a tomar, sino el consentimiento a quedar como víctima finalmente de la voluntad del macho que está junto a ella. Esa es la vida real, es la vida donde estamos, no es la vida conceptualizada que a veces desarrollamos. Es a lo que me refiero. Y gracias. Diputado, si me permite hacer una precisión, permítame, de veras por alusiones personales, y está aquí, de verdad, le pido que encienda la cámara a la diputada Erika Valdovinos. Diputado, es que se incluye el alcohol. O sea, yo de veras le pediría, si usted checa el concepto de psicotrópico por instancias de salud, por tema lingüístico, pues es estupefacientes y psicotrópicos, y dentro de psicotrópicos ahí le va el concepto: cualquier sustancia natural o sintética capaz de influenciar las funciones psíquicas por su acción sobre el sistema nervioso central. Generalmente el uso de un psicotrópico puede traer como consecuencias cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento. Incluye al alcohol, diputado. Es que nadie está en contra de lo que usted está argumentando. Lo que yo sí le tengo que decir con mucho cariño y amor:
Vamos estudiando las iniciativas, porque a lo mejor usted no ve la palabra alcohol como tal, porque lo que evitamos es ser casuistas y porque tenemos un cuerpo técnico súper capacitado que checa este tipo de cosas. El concepto psicotrópico y estupefaciente, para no ser casuistas, ya lo incluye en su definición. Entonces, no sean malos, compañeros. A veces es un poquito difícil el desarrollo de estas comisiones si no venimos suficientemente preparados, porque el concepto ya incluye el alcohol, No me está diputado. diciendo eso. Permítame, y esto que usted comenta, justamente del abuso, las violaciones y el uso de alcohol o de drogas para imponer la cópula o un abuso sexual, está en la exposición de motivos. Entonces, como corolario, me imagino yo, como corolario o anecdotario, usted vuelve a mencionar esta situación, pero no hay problema, lo escuchamos con mucha atención. Gracias. Adelante, diputada América e Ismael. Creo que sí es muy importante que al momento del desahogo de la comisión veamos con anticipación los temas, porque para empezar estos temas ya los analizamos, ahorita estamos para votar el dictamen, en donde ya lo analizamos y lo discutimos en una sesión pasada y todos ahorita votamos incluso el acta de la sesión pasada. Entonces, pues hay que darle continuidad porque creo que todos tenemos cosas que hacer y aparte tenemos comisiones pendientes. Diputado Bueno, Ismael, si eres tan gentil, por favor, gracias. Coincido completamente contigo, América. Hay algunas cosas que dice uno, están maravillosas para anecdotario, corolario, pero si estudiamos la exposición de motivos y vemos las actas de las sesiones anteriores, son cuestiones que ya habíamos visto. Adelante, Ismael, por favor. Claro que sí. Con su permiso, diputada presidenta, procedo a tomar la votación y le pido a cada uno de los diputados el sentido de su voto respecto a la iniciativa. Diputada Georgina Bujanda. A favor. Sí, a favor. Diputado Gustavo de la Rosa. a favor. Diputada América García. A favor, diputado. El de la voz, Ismael Pérez Pavía, a favor de la iniciativa. Le informo, diputada presidenta, que se vota la iniciativa con 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, diputado secretario. Le agradezco profundamente. En relación al 6º punto del orden del día relativo a la instalación de la mesa técnica interinstitucional, que por eso también le digo, diputado, tenemos gente, instituciones conectada hace media hora, de la mesa técnica interinstitucional en materia penal, como sabemos, previo acuerdo, que está también en acta, fueron convocadas instituciones para que designaran personas expertas en las distintas materias de esta comisión e integraran los trabajos de la mesa. Dicho instrumento coadyuva en el análisis de los asuntos turnados a la comisión. Es por ello que les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos estos expertos académicos, funcionarios públicos, personajes de sociedad civil que tan gentilmente y de manera gratuita nos están ofreciendo su tiempo, sus conocimientos para efecto de realizar de mejor manera su trabajo. Agradezco profundamente la generosidad de su actuar. Para efecto de registro, les solicitaría a las personas que han sido designadas por las instituciones y que integrarán la mesa se autopresenten, por lo que le pido por favor al secretario técnico dirige el pase de lista. De hecho, ya se han estado saliendo algunos porque esto está a las 9:30. O sea, no son ganas de limitar su libertad de expresión, diputado. Pero insisto, como dijo la compañera América, ya estaba en actas, pero ya estaba en exposición de motivos y el alcohol ya estaba en psicotrópicos. Adelante, secretario. Con su permiso, diputada presidenta, voy nombrándolos conforme salgan en la lista de participantes en la pantalla. Si omito a alguna persona, por favor, siéntase con la libertad de tomar el micrófono y proporcionar su nombre y la institución a la cual representa o de la cual viene designada. En este caso, el de la voz, Guillermo Trejo Neder, secretario técnico de la Comisión de Justicia. Brenda Molinar, si nos hace el favor de autopresentarse.
Gracias. Luis de León. ¿Qué tal? Muy buenos días. A sus órdenes. Buenos días, diputadas, diputados, señoras, señores. Mucho gusto en estar con ustedes. Gracias. Bienvenidos. Gracias, presidenta. Muy amable. Alfonso Campos. Sí, buenos días, señores y señoras. Alfonso Campos Trujillo, secretario de la Segunda Sala Penal, pendiente de todo lo que aquí se escuche y con ánimo de colaborar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Cristina Rumbo. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Soy Cristina Rumbo Bonfil, directora asociada de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Un gusto. Igualmente, muchas gracias. Erika Valdovinos. Buenos días, soy parte del Congreso del Estado en la coordinación de Morena. Gabriel Ortega. Yo darle conocimiento a usted. Sí, buenos días, soy el licenciado Gabriel Ortega, asesor del diputado Ismael Pérez Pavía. A la orden. Gracias. De la Comisión Estatal de Derechos Humanos no me aparece nombre. Adelante. Tiene el micrófono apagado. Una disculpa, ya. Buenos días, estábamos atendiendo otra reunión. Presidenta y diputadas y diputados, saludos a sus órdenes. Sergio Ruiz, director jurídico de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Sofía Altamirano. Buenos días a todos, los saludamos desde el TEC de Monterrey. Soy directora de programa de la licenciatura en Derecho, Sofía Altamirano. A sus órdenes. Gracias. Creo que son todas las personas que me aparecen o que puedo visualizar. Si alguien falta, por favor, échenme la mano mencionando su nombre y la institución. Hola, buenos días. Faltaba yo. Soy Hortensia García, jueza del Tribunal Superior de Justicia, jueza penal, a sus órdenes y también mucho gusto con todos, aquí con muchas ganas de colaborar. Hola, presidenta, muchas gracias. Una disculpa, jueza. No, gracias. ¿Alguien más? Disculpe, no veo a nadie del foro de abogados, de la barra de abogados, ni del colegio de abogados. Fueron invitados, diputado, pero se extendió de más la Comisión de Justicia y seguramente tenían asuntos que tramitar. No se preocupe, esta es una mesa que tiene el carácter consultivo, entonces podrán integrarse la barra, el foro, enviaron representantes, seguramente fueron a atender sus ocupaciones porque estaba previsto que se conectaran hace buen rato y excedimos la discusión sobre psicotrópicos. Le recuerdo a usted. Por favor, mire, aprobar una ley debe llevarse las horas que necesite hasta estar seguro. Tiene usted razón, diputado. Y también el ejercicio de la representación popular exige que estudiemos los asuntos. Y si los asuntos ya lo traen contemplado, por respeto a la gente que representamos, yo le pido que estudie. Usted está sugiriendo, no acepto la sugerencia de falta de estudio. Tenemos estudio, conocimiento y estoy poniendo casos específicos donde los jueces, donde el Ministerio Público protege a 3 tipos influyentes en la sociedad en una violación tumultuaria que es una verdadera tragedia, que no es una anécdota. Y estas cuestiones deben de discutirse a fondo en las comisiones. No podemos decir, vamos a aprobar un artículo, vamos a reformar la ley porque tenemos prisa. Eso no es posible. Y diputado, yo manifiesto mi protesta concreta sobre eso. Gracias. Estos dictámenes ya los habíamos analizado, ya había presente. El acta la tuvimos todos en un momento adecuado y oportuno. En estos momentos estamos... Mire, diputado, por respeto a sus canas, al respeto que le tengo, diputado, quiero hacer una moción de orden. Respeto sus canas, respeto su experiencia, no respeto la forma a la mejor en la que usted estudia los temas, pero mi respeto hacia usted, hacia su persona y a la representación popular que tiene, pero sobre todo a las personas que gentilmente
después de una hora siguen conectadas, quiero pedirle que esta discusión se vaya a otros canales, que le permitamos, por favor, a las personas que generosamente están aquí conectadas, que hagan su trabajo, por favor. ¿Le parece? Y usted y yo podemos discutir lo que usted quiera, con los cafés que usted quiera. Me parece que ya está aprobado este asunto. Me parece que ya, que todos coincidimos, de hecho, en el fondo de usted, y por eso aprobamos esta iniciativa. Si usted nos permite, vamos continuando, por favor. Seamos respetuosos, compañeros. Pues respétenme. Adelante, licenciado Trejo, por favor. Muchas gracias, diputada presidenta. En relación al pase de lista, para efectos de registro fue cumplida su instrucción. Lo que continuaría, si así no lo permiten, toda vez que las mesas técnicas tienen la posibilidad de autorregularse, acordar los días, al menos, diputada, acordar los días y las horas en las cuales llevarán las sesiones, si va a ser virtuales o presenciales o mixtas. También la metodología en la cual se irán abordando los temas y por último el método de comunicación, con independencia de los probables asuntos que irán alimentando esta mesa. Presidente, muchas gracias, secretario. Me gustaría hacer una sugerencia para que se integrara un abogado que trabaja dentro del Tribunal Superior. Él es el que lleva amparo en la materia general en el tribunal. Su nombre es el licenciado Abraham Mendoza Valdés. Me gustaría que lo invitáramos a formar parte de la mesa técnica. Claro que sí, con todo gusto, diputada. Si les parece a ustedes bien, damos por instalada la mesa técnica, siendo las 10:05. Declaramos formalmente instalados los trabajos de la mesa técnica interinstitucional, misma que habrá de tener comunicación el licenciado Guillermo Trejo con todos y cada uno de ustedes. Les agradecemos profundamente su paciencia, su generosidad, su disposición, su tiempo, y les ofrecemos sinceras disculpas. El Congreso está a veces divertido por las discusiones. En esta mesa técnica interinstitucional de la 67ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Ahora bien, con fundamento en lo que expresa el artículo 54, fracción primera, inciso H del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, la mesa tiene, como dicen ustedes, como comentó, el licenciado Trejo, de autorregulares. Finalmente, pasando al último punto del orden del día, solicito al diputado secretario pregunte a las y los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general a tratar. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a los diputados y diputadas de la comisión si tienen algún asunto general que tratar. Le informo, diputada presidenta, que no hay asuntos generales que tratar. Muchísimas gracias, compañero Ismael. Muchísimas gracias a todos y a todos. Un gustazo verlos. Que tengan una excelente y bendecida mañana. Siendo las 10:07 del jueves 27 de enero, se levanta la reunión. Muchísimas gracias a todas y a todos. Que tengan un excelente día. Gracias a todos.